habemos nueva corte. Ya quedó conformada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La corte electa por la ciudadanía es una realidad. El día de ayer se entregaron las constancias de mayoría a los nuevos ministros y ministras y desde esa tribuna el próximo presidente de la corte ya dio su primer discurso. Llamó a las ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados y magistradas que conformarán el Poder Judicial a que esta nueva etapa sea una guiada por la honestidad y donde la corrupción y otros males que han aquejado la justicia mexicana no tengan lugar. Agregó que México está cambiando y que la reforma judicial se inscribe en ese contexto de cambios profundos, sustentada en un diagnóstico compartido por todos y que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho. Aseguró: vamos a construir una justicia para todas y todos. Vamos a escucharlo. Hoy, con esta constancia, toma cuerpo la voluntad popular cuyo mandato debemos cumplir quienes recibimos la confianza en las urnas para integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme al mandato constitucional, esta Corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas en cumplimiento de la mayor expresión de democracia que como mexicanos nos hemos dado y que está plasmado en el artículo 39 de la Constitución Federal. Al superar el modelo anterior, donde los integrantes de la Suprema Corte de Justicia eran electos o designados por los otros dos poderes, gana la democracia. Se reivindica la división de poderes y se fortalece la independencia judicial. Independencia que debe ser la base de un diálogo respetuoso y constructivo con los otros poderes de la Unión, a fin de lograr una justicia para todos y todas, así como la paz y el bienestar que la sociedad nos está demandando. Por esta razón, a nombre de mis hermanas y hermanos que hoy van a asumir el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, y estoy seguro que también a nombre de todos los que participamos en este proceso electoral, expreso mi reconocimiento y mi profundo agradecimiento a este Instituto Nacional Electoral, a cada uno de ustedes, consejeros y consejeras, a todo su equipo de trabajo, por haber logrado con éxito este proceso y este ejercicio democrático. Gracias también a los ciudadanos y a las ciudadanas que participaron como funcionarios de casilla a lo largo y ancho del territorio nacional. Mi agradecimiento también a todos los que salieron a votar el 1 de junio. El cambio democrático es siempre resultado del esfuerzo de todos y de todas. Hermanas y hermanos, en este momento histórico, estimo importante señalar que tendremos una Suprema Corte de Justicia guiada por los principios del Estado de Derecho, del pluralismo jurídico y el acceso pleno a la justicia. Así lo garantiza la nueva conformación de la Suprema Corte, pues tiene una integración democrática, pluricultural, paritaria y profesional. He conversado con mis hermanos y hermanas que vamos a integrar la Suprema Corte y puedo afirmar que sus historias de lucha, su ejercicio profesional y su compromiso con nuestro país y en particular con las causas sociales será la base del nuevo rostro de la justicia en México. Aprovecho para convocar a todas y todos quienes conforman el Poder Judicial para que se sumen a esta nueva etapa de la justicia, una etapa donde la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva serán nuestros objetivos centrales, una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar. A todos los sectores de nuestro país les expreso que trabajaremos en forma decidida y comprometida para el nuevo Poder Judicial que garantice y otorgue certeza y seguridad jurídica a todos, que actúe con pleno respeto a sus derechos,
al medio ambiente, a la perspectiva de género y a la pluriculturalidad de la nación. La Suprema Corte será guardián de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de su texto, de su espíritu, fortalecido en los últimos años con un enfoque social y pluricultural. Ese fue el primer discurso que ya se da oficial como el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la sesión también se hizo entrega de sus constancias a las 9 personas que fueron elegidas en la elección: Sara Irene Herrerías Guerra, Arístides Rodrigo Guerrero García, Irben Espinosa Betanzos, Giovanni Figueroa Mejía, María Estela Ríos González, Loreta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres Guadarrama y Hugo Aguilar Ortiz, quien van a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue alrededor de las 19 horas cuando el Consejo General del INE reanudó la sesión extraordinaria que había comenzado desde las 10 de la mañana de este domingo para la entrega de constancias de mayoría a los ganadores de la elección a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta entrega de constancias de mayoría se atrasó debido a una polémica suscitada en la sesión general del INE, en donde se discutió la nulidad total de la elección del Poder Judicial. El consejero electoral Arturo Castillo planteó al Instituto Nacional Electoral que no se validara la elección judicial para que se investigue un cúmulo de prácticas profundamente antidemocráticas. Esto en referencia a los acordeones que vimos se habían estado compartiendo previo a esta elección. Sostuvo que en los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80% de los acordeones y en los cargos de las salas regionales, la coincidencia era del 85% en promedio, por lo que se advertía, de acuerdo con lo que manifestó, una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas. Esto al tratarse de una afectación directa a la equidad. Dijo que podría actualizar una supuesta nulidad, ya que se debería investigar el uso de financiamiento público o privado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de ayer durante este consejo. A la mitad de esta intervención, quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones. Y el problema es evidente. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Si se tratara solamente de una campaña improbablemente exitosa, estaríamos frente a un reto de fiscalización, que por supuesto subsiste, pero se trata de otra cosa. Se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional. 22 de las 28 candidaturas que se encuentran en este supuesto se deslindaron de los llamados acordeones. Por lo tanto, solo puede entenderse que estos fueron pagados con recursos de terceros y por ende prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional. En los expedientes de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral constan denuncias por la distribución de por lo menos 37 modelos distintos de acordeones presuntamente distribuidos en 15 entidades de la República e incluso algunos a nivel nacional. En los informes de los consejos locales se da cuenta de la distribución de estos en 5 estados más y hasta ahora en las quejas de la Unidad Técnica de Fiscalización se denuncia el uso de acordeones en 3 entidades adicionales. Más aún, 6 de estos acordeones, incluidos los nacionales, ya fueron motivo del dictado de medidas cautelares y de la tutela inhibitoria que dictó este Consejo General. Es decir, existen indicios documentados de la distribución generalizada de estos acordeones. Si bien se trata de diversos modelos de acordeón, en su mayoría promueven a las mismas candidaturas ganadoras en los cargos nacionales y en las 4 salas regionales. En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80% de los acordeones y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85% en promedio. Esto constituye un indicio de que a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones, se trató de una estrategia
estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas. Si todo esto se llega a acreditar en sede jurisdiccional, estaríamos hablando entonces de una afectación directa a la equidad en la contienda en virtud de la distribución generalizada de propaganda ilícita a favor de candidaturas determinadas. Más aún, podría actualizar el supuesto de nulidad previsto en el artículo 77 ter, inciso E, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, relativo a acreditar el uso de financiamiento público o privado, cuestión que conoceremos una vez que concluya el proceso de fiscalización en julio próximo. Y dado que el resultado de la elección en estos cargos es idéntico al contenido de la propaganda denunciada, también parece haber un indicio fuerte de que su distribución pudo haber sido determinante para el resultado de estas elecciones. Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes, para ser exacto, me generan, al menos a mí personalmente, una duda razonable sobre la validez de estas 7 elecciones. Y me parece que el INE no puede ser omiso ante la posibilidad de que se acrediten tales irregularidades. Sin embargo, estoy consciente de que los indicios no generan prueba plena y las nulidades deben estar basadas en irregularidades plenamente acreditadas. No es razonable privar de efectos a un derecho con base en elementos indiciarios y también estoy consciente de que el INE carece de atribuciones para declarar la nulidad de una elección, pues esto es competencia exclusiva de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, propongo a este Consejo General 1. No declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las salas regionales, exceptuando Toluca, del Tribunal Electoral por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas. Otorgar las constancias de mayoría correspondientes, naturalmente, pues no se puede privar de efectos a un derecho, como el voto, con base en elementos meramente indiciarios y, por último, dar vista con estos elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que resuelvan lo que en derecho corresponda respecto a la validez de estas elecciones. Eso fue el comentario de uno de los consejeros y el que más se ha compartido en la prensa esta mañana de lunes, pero no fue el único. Carla Humphrey, otra de las consejeras, ella explicó el punto en el que el INE pues, no tiene la facultad de anular una elección, pero sí tenía la facultad de no entregar esas constancias y validar la elección. Eso sería ya terreno del Tribunal Electoral. Pero se armó ahí toda una discusión sobre si las fallas habían sido en el INE o eran externas y de hecho uno de los consejeros, Faz, tuvo que decir, a ver, yo no dije que fue el INE, pero es todo un asunto que pidieron analizar. Carla Humphrey aclaró que aunque justo el instituto no tiene la facultad de anular elecciones, sí el instituto tiene evidencia de casillas en donde se registró el 100% de la participación, lo cual es anómalo, paquetes con la misma caligrafía, el uso de acordones, sustracción de paquetes electorales y más. En concreto también hace referencia a estos acordeones, que no son los que hizo la gente con su pluma a mano, sino fueron estos acordeones que tenían, o sea, los impresos del tamaño de una tarjetita que fueron entregados días antes. Ella pidió analizar lo que ocurrió durante todo el proceso electoral para ver, pues, de dónde vienen todos estos vicios registrados. Vamos a escuchar. En primer lugar, no estamos anulando elecciones. Sabemos perfectamente que este Consejo General no tiene facultades para anular elecciones. Entonces, me parece que hay que decirlo claramente porque no estamos invadiendo ninguna atribución que nosotros no tengamos, porque nosotros, INE, no podemos anular elecciones. 2, sí tenemos evidencias. Sí tenemos evidencias de casillas con el 100% o más del 100% de la votación. Sí tenemos
informes de nuestros consejos locales y distritales que dan cuenta de muchos de los elementos que estamos plasmando para determinar que es inviable tomar esta votación, estos 3.7 millones de votos de estas 818 casillas. Sí tenemos paquetes sin listados nominales, sí boletas con la misma caligrafía, sí con la misma secuencia numérica, también paquetes abiertos, también en el SIGE reportados acordeones cerca de las propias casillas o en las casillas electorales. También tenemos denuncias ya presentadas por sustracción de paquetes electorales. Y creo que aquí es muy importante lo que se refiere o que refiere el acto de validar una elección. Y me parece que ese es un acto que se debe realizar obviamente en la etapa de resultados e implica revisar integralmente los actos desarrollados durante el proceso electoral. No únicamente durante la jornada electoral. Estamos viendo lo que pasó una semana antes en la veda, el día de la jornada electoral. Estamos determinando qué hacer con todas estas boletas electorales que a juicio de la mayoría de quienes integran, o creo que de todas las personas que integramos este Consejo General, hubo vicios para la emisión libre y auténtica de esos votos y por tanto estamos excluyéndolos de la votación, estamos no tomándolos en cuenta en esta sumatoria que hace este Consejo General. Así que sí, me parece que hay que dejar sentado que no estamos inventándonos estas 818 boletas, como digo, casillas con las boletas, como se quiere hacer notar aquí, sino que hay elementos y que hemos analizado todas las y los consejeros electorales muy claramente, que hemos hecho investigaciones, las hemos contrastado, hemos hecho análisis, nuestras áreas han estado obviamente también al frente de este ejercicio, la Secretaría Ejecutiva, y que por eso hemos llegado a estas conclusiones muy claras de qué hacer con esta votación y por qué no tomarla en cuenta. Así que yo solamente quería dejar esto plasmado porque me parece muy irresponsable decir que no hay elementos, que casi nos los estamos inventando y que la mayoría de las y los consejeros electorales que hicimos estos análisis, aportamos información, pues casi lo sacamos de la nada. Entonces, sí, no estamos anulando, no tenemos atribuciones y una vez más yo acompañaré estos dos puntos de acuerdo. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que dijo Claudia Zavala, porque ella defendió la labor que hizo el INE y dijo que quienes mancharon la elección fueron grupos de poder que aún no se sabe quiénes, pero que hubo prácticas antidemocráticas que no deben de suceder. Vamos a escuchar parte de sus comentarios. En muchos términos hemos reconocido el gran esfuerzo y también hemos reconocido que el INE cumplió con su parte operativa. ¿Quiénes mancharon la elección? ¿Grupos de poder? No sabemos quién, todavía no los hemos definido, estarán en investigación y como muchas otras ocasiones sucede, es muy probable que las líneas de investigación pues tampoco puedan definir algún responsable. Pero eso quita la mancha de lo que encontramos para nuestra elección, no. Entonces, esos grupos de interés fueron los que mancharon esta elección. Prácticas antidemocráticas, prácticas que evidentemente no pueden volver a suceder o no deben suceder. Pensamos, y siempre aquí hay algo importante, para mí la declaración de validez es todo el recorrido como lo hicimos hoy, pero sí también tomando en consideración qué es lo que hubo en una parte para poder valorarla. Y yo creo que el propio punto 2.2 ahora da cuenta de todo el trabajo que de parte del INE se hizo. Y ese está reconocido por todos los que hemos aquí externado nuestra voz. Es muy importante que aclaremos esto. Y para mí es muy importante señalar que cuando el silencio daña la democracia, la realidad es una y hacer como que no se quiere ver o no decir nada es parte también del daño que se le puede hacer a la democracia. Gracias. Eso es lo que comentó Claudia Zavala y para terminar vamos a escuchar lo que comentó Guadalupe Tadei.
El resultado de lo que fue la sesión general del instituto fue pues una sesión reñida, con 6 votos a favor y 5 en contra. Se declaró la validez de la elección de ministras y ministros que integrarán esta corte. Guadalupe Tadei mencionó que la ciudadanía ya no solo elige a quienes gobiernan, sino también a quienes imparten justicia en México, y agregó que a partir de la reforma constitucional del 2024, el INE contribuye a la integración de los 3 poderes de la nación. Vamos a escucharla. Hoy es un día que nos invita a reflexionar con profundidad sobre el valor de la democracia y sobre el papel que este instituto ha desempeñado y seguirá desempeñando en la historia de nuestro país. Lo que hoy discutimos y en su caso aprobaremos no son solo un conjunto de cifras o un procedimiento operativo más. Es la expresión viva de la voluntad de la ciudadanía que con esperanza y convicción salió a votar para decidir el rumbo del Poder Judicial. Cada voto que la ciudadanía depositó en las urnas transitó un camino basado en la confianza. Este camino inicia en cada casilla y se traslada a los consejos distritales y locales del INE, donde mujeres y hombres comprometidos cuentan cada sufragio con profesionalismo, cuidado y total transparencia. En los cómputos nacionales, como es el que nos ocupa en este momento, esa voluntad se convierte en decisiones concretas, en la integración de los poderes públicos que dan vida a nuestra democracia. Hoy, por primera vez, esta decisión también se refleja en la asignación de cargos del Poder Judicial de la Federación. La ciudadanía ya no solo elige a quienes legislan o gobiernan, sino también a quienes imparten justicia. Así el INE transforma la participación y el voto libre en la integración de los poderes públicos. Es una construcción colectiva imperfecta, pero profundamente humana, que se fortalece con cada voto, con cada decisión libre y con cada acto de confianza en nuestras instituciones. Me refiero a la democracia. Es el resultado de la participación activa de una sociedad que cree en el diálogo, en el respeto a la ley y en la posibilidad de transformar su realidad a través de mecanismos pacíficos. Hoy, por la reforma constitucional de 2024, este instituto tiene una responsabilidad aún más trascendente: contribuir a la integración de los 3 poderes de la Unión. No solo organizamos elecciones para renovar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ahora también participamos en la conformación del Poder Judicial. Este nuevo diseño no significa solamente una ampliación de funciones, es un reconocimiento del papel de este instituto como institución del Estado mexicano y como garante de la legitimidad democrática en nuestro país. Esta función no solo nos honra, también nos compromete a seguir siendo una institución que actúe con responsabilidad, con visión de futuro y con profundo respeto por la voluntad ciudadana. Porque en México la democracia no se impone, se construye desde la base, desde la participación libre e informada de millones de mexicanas y mexicanos.